Bienvenidos de regreso al canal. Hoy estamos con Anel Gamboa, especialista en finanzas y en proceso en convertirse en Financial Advisor. Anel, cuéntanos un poquito de cómo llegaste a Canadá primero. Hola Paco, primero que nada muchas gracias por invitarme, veo todos tus videos, no me los pierdo y bueno, pues te platico un poquito. Nosotros migramos, creo que al igual que muchas personas, a través de la vía de estudios. Venimos mi esposo, yo y nuestro perrito y bueno, pues a mí me tocó estudiar en el college y mi esposo logró tener a través de eso un permiso de trabajo y así fue como en tiempo logramos aplicar a la residencia y convertirnos en residentes permanentes por la vía de estudios. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Eso fue, nosotros migramos en plena pandemia. Llegamos a Canadá en abril del 2021. Entonces el college era todavía en línea, no podías ir, casi no conocía a ninguno de mis compañeros. Todos mis estudios fueron en línea, que fue un gran reto. Y después nos logramos convertir en residentes permanentes aproximadamente 2 años después, en abril 2023. Ya ahorita estamos aplicando por la ciudadanía, entonces bueno, ya el último pasito. Bueno, estamos en las mismas. en ese ya no es estresante, pero es simplemente el esperar. Esperar, exacto, pero ya casi. Anel, cuéntanos un poquito qué te inspiró a estudiar finanzas aquí en Canadá. Bueno, pues las finanzas personales es un tema que me ha encantado siempre me ha gustado mucho desde que yo vivía en México y desde que era soltera. Empecé a ganar mi dinerito, a trabajar y me vi en la necesidad de aprender a organizarme porque si bien no tenía responsabilidades fuertes porque aún vivía con mis papás, pues sí, cuánto ahorro, cuánto me gasto, qué porcentajes y todo eso me empezó a gustar mucho. Empecé leyendo algunos libros y poco a poco me fui empapando más del tema y empecé a ir a cursos, a talleres, a diplomados, pero solo era como para mí, ¿no? Como para aprender a hacerlo yo, cuando me casé, aprender a hacerlo ahora en pareja, pero aunque sí tuve un poco de cosquillita de, a ver, vamos a compartir un poco en un blog en México, la verdad es que no, fue algo más como para mí. Y cuando migramos a Canadá, pues híjole, tocó como digo yo, back to basics, ¿no? O sea, tienes que volver a regresar a las bases de las finanzas personales, a escribir tus gastos, porque en México ya era algo un poco empírico y muy de feeling, ya sabías más o menos cuánto te gastabas en el supermercado, ya sabías cuánto te gastabas en la gasolina de tu carro y llegas a Canadá y todo es diferente, ¿no? Todo cambia. Obviamente tus ingresos cambian. En este caso solo mi esposo trabajaba y yo estaba estudiando, entonces un ingreso menos y los gastos aumentan, ¿no? O sea, todo lo opuesto a lo que quisieras que los ingresos subieran y los gastos bajaran, pero es al revés cuando migramos. Y eso como que me activó esta gran pasión de las finanzas personales y dije, a ver, vamos a volver a arrastrar el lápiz. Empecé a hacer mis budgets y mis presupuestos a mano, a anotar todos los tickets del supermercado y hacer otra vez el template o la plantilla en Excel. Y bueno, poco a poco fui despertando esta pasión que siempre había tenido, pero que era como un poco más naturalizado en México. Y aquí me volvió a gustar tanto que dije, vamos a empezar a compartirlo, ¿no? Las finanzas personales, los básicos de las finanzas personales son universales. Gasta menos de lo que ganas, ahorra un porcentaje, son muy universales. Pero el sistema financiero canadiense es distinto. Y quizá en México ya te sentías cómodo, o en tu país de origen ya te sentías cómodo con tus impuestos, con tu pensión, tu sistema de pensiones, con tu sistema de ahorros. Y aquí todo cambia. Los instrumentos son diferentes, las instituciones son diferentes. Entonces, todo eso dije, vamos a compartirlo porque es un reto. El sistema es distinto y además en otro idioma. Entonces ahí nace. Es cierto. Y además aquí uno dice, bueno, tengo oportunidad de ganar más, pero eso me permite gastar más. Sí. ¿No? O sea, los costos suben y si no tenemos cuidado, digamos, tú es la que nos puede decir qué es lo que puede pasar. Sí, eso es un problema y para nosotros como migrantes y para todo el mundo. De hecho, se llama life creeping. Cuando tú empiezas a subir tus ingresos porque de repente ya no estás en el entry level, sino que subes un poquito y te van ascendiendo y vas teniendo mejores ingresos, es muy fácil que por la emoción o porque me lo merezco, el famoso me lo merezco, los gastos suban. Si bien te va a la par que tus ingresos, pero muchas veces suben todavía más de lo que tú lograste ganar extra. Entonces,
literalmente, la frase es súper trillada, ¿no? Esa carrera de la rata que aunque tus ingresos están subiendo, nunca permites que haya ese excedente porque tú luego aumentas los gastos otra vez. Claro, o ves que tus compañeros del trabajo ya tienen el carro nuevo, ya se compraron la casa más grande del vecindario, bueno, y ahí uno va y dice, no, ¿cómo me voy a quedar atrás, no? Sí, eso también nos duele mucho como migrantes porque es verdad que llegamos y son varios años de adaptación y de cambio de estilo de vida, que una vida que no tenías en tu país, a lo mejor tenías muchas más comodidades, más beneficios, y pues aquí tenemos que estar conscientes de que va a ser un proceso de adaptación. Y también lo que sucede muchas veces, desgraciadamente, es que llegamos con una meta tan clara que es convertirnos en residentes, que las finanzas quedan al olvido, ¿no? Después me ocupo de esto, después veo mis gastos, después veo mi budget, lo organizo, y fue algo un poco lo que nos pasó a nosotros. Cuando logramos la residencia, llega un momento en que es imposible seguir así y tienes que sentarte con tus números y afrontar la realidad, y a veces ya estás muy endeudado o pudiste haber ahorrado más de lo que ahorraste. Entonces es necesario, idealmente, que no los dejemos tan olvidadas, aunque estemos en este otro proceso tan importante que es el migratorio. Claro. Anel, ¿qué es lo que recomiendas tú a un recién llegado o a alguien que lleva menos de 5 años, por así decirlo? Mira, yo creo que las recomendaciones son muy puntuales. Yo creo que, bueno, desde antes de que vamos a migrar hay que hacer planes y tratar de hacer cálculos conservadoramente, ¿no? Con los ingresos, con un ingreso, pues nosotros usábamos el salario mínimo, ¿no? Como para decir, si tenemos el salario mínimo, ¿qué podríamos llegar, en dónde podríamos rentar, cuánto podríamos gastar en supermercado, para irnos conservadoramente? Si es más, bueno, qué bueno, y entonces todo se ajusta a la alza. Pero es muy difícil llegar con una variable fija, como por ejemplo la renta, y de ahí tener que acomodar todo, ¿no? La renta, desgraciadamente en Canadá las rentas son bastante altas y tienes que ser flexible en esos gastos tan altos porque te pueden llevar a vivir muy estresado, ¿no? Eso me lleva a otra recomendación, que es tratar de mantener los gastos fijos lo más bajos posibles, por lo menos al inicio de este nuevo plan de vida, porque los gastos fijos son esas responsabilidades que no hay de otra más que pagarlas. Si tú un mes no trabajas por horas y no tuviste tantos ingresos, bueno, pues quizá ese mes no vas a restaurantes a comer, o quizá no vas al cine, pero no puedes no pagar la renta o no pagar la luz o no pagar el wifi. Entonces esos gastos fijos, que son una obligación, mientras más controlados los tengamos, mientras más bajo el porcentaje con respecto a nuestros ingresos sea, vamos a vivir más tranquilos. ¿Hay cierto porcentaje para mantener esos gastos como una regla general? Sí hay guías. En el mundo de las finanzas personales se habla como de estas guías, aunque las finanzas personales pueden variar entre cada familia, cada persona, pero bueno, sirven para darnos una idea. Si tú ves que en esa guía estás muy por arriba en algo, como ahorita voy a decirte del de la renta, pues tendrás que bajarle un poco en el del carro, ¿no? Por ejemplo. O al revés, en el de los viajes muy alto, pues le bajarás en el de entretenimiento en tu ciudad. Esa guía las más comunes son el de la casa, aproximadamente un 30-35% de tus ingresos netos, es decir, ya descontando los impuestos, lo que te llega al mes, se aconseja el 30-35%. En gastos del carro, no más del 10%, incluyendo mantenimientos, gasolina, todo lo que el carro gasta, seguro, todo, no más del 10%. Y bueno, pues esos son como los dos más grandes. A mí me gusta mucho separarlo en gastos fijos y gastos variables. Y yo considero que si ustedes logran que los gastos fijos no pasen del 50% de tus ingresos, vas a vivir tranquilo. Porque eso te permite, tu 50% está comprometido, no hay otra cosa que hacer más que pagarlo, pero tienes cierta flexibilidad con el otro 50, que es una buena cantidad. Con ese otro 50, claro, vas a comprar comida, el supermercado, pero también ahí puedes ajustarte. Quizá haya unos meses en los que puedes ajustar un poco más, buscar ofertas, buscar cupones, ¿no? Quizá al principio buscar estas ayudas. Y quizá hay meses en los que dices, me fue muy bien, me dieron un bono, y esos gastos variables te puedes dar unos gustos extras. ¿Algún porcentaje que tenga que ir, o alguna regla en la que tengas que tener cierto ingreso ya
clasificado exclusivamente para inversión que tú recomiendes? Digo, aquí hay muchas herramientas o muchos instrumentos de inversión. ¿Qué porcentaje deberías de ir? Pues sí, también hay un porcentaje para ahorro e inversión. Lo ideal es que mínimamente sea el 10%. Te voy a ser honesta, cuando recién nos mudamos a Canadá, no era posible ahorrar el 10%. Teníamos solo un ingreso y pues prácticamente era todo lo utilizábamos para vivir, pero esa guía te dice que entre el 10 y el 15% para tu ahorro y tus inversiones, ¿no? Entonces es un buen parámetro para que en cuanto te puedas ajustar y acomodar en esta nueva vida, pues tengas siempre en mente que es muy importante, que no podemos dejarlo de un lado. Yo siempre digo que cuando ya tus ingresos lo permiten, cuando ya estás más acomodado en el país, ese ahorro es un gasto fijo, ¿no? Tendríamos que considerarlo como gasto fijo. Hay una frase muy sonada en finanzas personales que es págate primero, ¿no? Págate primero es separa tu ahorro, separa tu inversión de cada mes, cada que te pagan y gasta lo demás. En cambio de este paradigma y de esta manera de vivir de es que no me alcanza para ahorrar porque primero gasto y después veo si tengo algo excedente para ahorrar. Eso no va a suceder. Siempre nos lo vamos a gastar todo. Entonces, ¿cómo nos protegemos de eso? Págate primero. Separa tus ahorros, separa tu inversión y ahora sí, gástate todo lo que queda porque ya cumpliste contigo. Digo, ahorita tal vez sería muy extenso ir por cada una de los instrumentos o de las herramientas que Canadá ofrece para invertir, pero ¿puedes mencionar rápidamente alguna de las cuentas que existen para poder hacerlo y para qué sirven? Sí, claro. Esto que mencionas es una de las cosas que más me emocionan del sistema financiero canadiense, porque si bien las finanzas personales, como te decía, son universales, los básicos y los pilares son muy iguales en todo el mundo, esto sí es exclusivo de Canadá y se les llama cuentas registradas en Canadá y son unas cuentas con beneficios fiscales en donde el gobierno te va a ayudar para pagando menos impuestos y te están incentivando para que tú ahorres y te ocupes de ti mismo, ¿no? Entonces son una gran herramienta. Creo que muchas personas no las entienden porque tienen su complejidad, son un poco quisquillosas cada una de ellas, pero por ejemplo está la TFSA, que es la Tax Free Savings Account. Está una para la casa, que seguro las de escuchar muchísimo, FHSA, First Home Savings Account. Claro que sí. La cuenta especial para el retiro, RRSP, Registered Retirement Savings Plan, y hay una específica para ayudar a incentivar a los padres y a adultos en general, no tienen que ser padres, para empezar a invertir y ahorrar para la educación de sus hijos, que es la RESP, Registered Education Savings Plan. Bueno, y esto es muy importante que lo vean todos con tiempo y es muy específico el caso para lo que quieran. Exacto. Es lo que tengo entendido. Exacto. Cada cuenta tiene sus objetivos muy particulares. No deberíamos estar usando la TFSA si somos elegibles para abrir la FHSA y quiero una casa, ¿no? Cada una tiene sus beneficios muy claros y también tienen unos criterios de elegibilidad que hay que ser cuidadosos con cumplirlos, pero si eres elegible para una First Home Savings Account, bueno, esa es la mejor, ¿no? Es una de las mejores cuentas, es la más nueva y te ofrece muchísimos beneficios cuando estás buscando comprar una casa próximamente. Ok, Anel, ¿algunos libros que recomiendes para la gente que le gusta mucho leer en cuanto a finanzas personales? Porque todo es nuevo, llegamos y no sabemos para dónde correr o con quién, si me están vendiendo, si quiero informarme. ¿Qué libros puedes recomendar y de qué se tratan? Claro, sí, hay muchísimos. He leído bastantes. Y también he ido cambiando de opinión, la verdad. Cuando era más joven, que vivía en México, yo creo que todos hemos escuchado hablar de Robert Kiyosaki, ¿no? Y la verdad fue mi primer acercamiento con la educación financiera, Robert Kiyosaki. Yo leí Padre Rico, Padre Pobre. Sigo recomendando ese libro, aunque ya no comulgo tanto con la manera de escribir y de ver las cosas de Robert. Es un genio y siempre lo será. Pero ese libro fue mi primer acercamiento con las finanzas personales y aún considero que es muy fácil de leer. Es como esos aha moments, ¿no? Que te cambian la manera de pensar y que de una manera muy fácil te hace entender la importancia de cuidar tus finanzas personales. Entonces, sí lo sigo recomendando.
Algún otro que recomiendo es El efecto compuesto. No es de Darren Hardy, no es tal cual de finanzas personales, pero habla de la importancia de la disciplina y de la constancia en general en todas nuestras metas en la vida, pero también se asocia mucho a nuestras finanzas personales. Quizá creemos que, ese 10% mío son $100 al mes, pues ¿para qué lo ahorro? No, ese efecto compuesto de poquito en poquito, de poquito en poquito va dando muchos resultados a largo plazo, y es un libro muy, muy, muy bueno, se los recomiendo a todos. Y bueno, un tercer libro también tampoco es que yo comulgue con todas las ideas del autor, pero me gusta mucho y se llama The Baby Steps Millionaire, los millonarios de pasos de bebé, de pasos pequeños. El autor es Dave Ramsey, y lo que me gusta mucho de este libro es que es una guía. Paso 1, haz esto. Paso 2, haz esto. Paso 3, haz esto. Entonces se vuelve una manera muy fácil de entender para las personas que están apenas iniciando en el mundo de las finanzas personales, que nos gusta mucho lo metódico, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3. Y también unas recomendaciones. No se casen con un autor. Como en todo en la vida, en las finanzas personales tienes que ir viendo qué te funciona, y mira, de este autor me gusta esto, y de este autor me gusta esto otro, y de este autor me gusta esto, y de este libro aprendí esto, y vayamos creando nuestra propia metodología y nuestra propia creencias alrededor de cómo nos gusta vivir la vida, cómo nos gusta gastar nuestro dinero, y tomen lo que les vaya sirviendo de cada uno de estos. 100% de acuerdo. Yo también escucho muchos libros porque estoy mucho en el carro, y hay cosas que estoy 100% de acuerdo en un libro, pero tal vez no de acuerdo. Entonces vas tomando lo mejor de los libros que vayas escuchando o leyendo en este caso. Sí, yo creo que eso también, antes yo decía, cuando era más joven y empezaba en esto, me casaba con un autor y yo decía, no, es que todos los demás que no hagan lo que esta persona está diciendo están mal, ¿no? Porque lo está diciendo él. Y no, ahora que soy más grande, que he leído muchos autores diferentes y que tienen maneras y ideologías distintas, te vas dando cuenta que puedes agarrar lo que te sirva de uno, puedes agarrar lo que te sirva de otro. La realidad también es que Dave Ramsey, Robert Kiyosaki ya son autores de sus años, ya tienen sus años, y la vida va evolucionando. Hay autores más modernos, hay no tan famosos quizá aún, que te van dando una idea. No todo tampoco es ahorrar, no todo tampoco es privarte de todo, ¿no? Es ni muy, muy, ni tan. Hay que cuidar, hay que disfrutar la vida hoy, pero también hay que cuidar por si llegamos a muy grandes, y cuidar nuestro retiro y nuestro futuro. Claro. Anel, finalmente una frase que quieras compartir. Sí, pues hay una frase que me gusta mucho que dice: pon dinero en tu mente porque tu mente llenará tus bolsillos, ¿no? Y significa simplemente invierte en ti, en lo que creo que cuando migramos a Canadá esta frase cobra mucha importancia, porque invertimos en nosotros, en estudiar para el college, en cambiar nuestra profesión. Por ejemplo, yo estoy estudiando esta certificación que me va a permitir asesorar a mucha gente, tener contacto con muchas personas más individualmente. Entonces, invierte en ti, inviertan en ustedes, pongan dinero, no tengamos miedo, ni temor, ni inseguridad de poner dinero en nuestra mente, porque al final de cuentas es la mente quien logrará llenar nuestros bolsillos de dinero. Anel, ¿cómo te puede contactar la gente o tienes redes sociales? Sí, claro, me pueden encontrar en Instagram, que es como mi medio en el que uso más, @AnelGamboaG. Ahí pueden encontrar, por lo general los lunes comparto una newsletter, comparto algunos carruseles con información, seguido hago webinars o cursos en masterclass, entonces por ahí me pueden encontrar en WhatsApp y en el blog que se llama www.finanzasalcanadianstyle.com. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Anel, y muchas gracias por ver hasta el final. Saludos. ¿Va?